Le damos la bienvenida al doctor Mario Blecher. Doctor, muchas gracias por estar acá, un esfuerzo tremendo. El doctor Mario Blecher está sin dormir, pero confiamos en su gran capacidad. Es muy conocido, es un honor para nosotros contar con Mario, que es un economista, yo lo llamo de clase A en el mundo. Voy a leer un poco su currículum, que creo que vale la pena repasarlo. El doctor Mario Blecher ahora nos va a contar, estuvo en Uruguay, quiso venir a descansar a Uruguay unos días, pero le fue imposible porque explotó Grecia y lo llamaron de la Unión Europea para asesorar a la Unión y dar su punto de vista sobre el problema. Así que acaba de llegar a las 8 de la mañana, llegó a Montevideo, se tuvo que ir de urgencia a Bruselas y el viernes, y ahora está acá con nosotros. El doctor Mario Blecher es economista argentino, doctorado en Chicago, de destacada trayectoria internacional. Se desempeñó como consejero senior del Fondo Monetario Internacional en los departamentos de Europa y Asia desde el 80 hasta el 2001. Director del Centro de Estudios de Banca Central del Banco de Inglaterra y asesor de su presidente durante el periodo 2003-2008. Ha sido vicepresidente y seguidamente presidente del Banco Central de Argentina durante el periodo 2001-2002, catedrático en varias universidades argentinas y extranjeras como Universidad Hebrea de Jerusalén, Boston University, New York University, Johns Hopkins University, Universidad San Andrés y Universidad Torcuato Di Tella. Ha escrito numerosos libros y artículos para publicaciones internacionales especializadas. Actualmente es vicepresidente del Banco Hipotecario, director de IRSA, el grupo IRSA de Argentina, un grupo desarrollista muy grande, presidente de Foro País, productores agroindustriales de soja, director externo del Banco Central de Albania y director de Macroeconomic Advisory Group. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá en Montevideo. La verdad que más que una oportunidad fue todo un desafío llegar, porque bueno, tuve que viajar a Europa 2 veces en una semana y la vuelta anduvo todo bien hasta Ezeiza. En Ezeiza tuve que pasar toda la noche, desde la 1 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, no más, hasta las 8:30 de la mañana, porque las alas del avión que venía al Uruguay estaban congeladas. Yo no sé por qué se congelaron las alas del avión que venía al Uruguay, el que iba al Paraguay, a Chile, a Miami, todos salieron. Pero es bastante particular, digamos. Pero gracias por la presentación, eso me hace acordar que ya pasaron muchos años. Eso es todo. El tema que yo quería cubrir acá es el tema de las perspectivas globales de la economía internacional. Ahí les voy a contar un poco el tema de Grecia, cómo, digamos, quedé conectado con este tema y qué es lo que es mi predicción sobre lo que va a pasar, pero lo podemos poner en contexto, ¿no? En el contexto de la situación europea en general como parte de las perspectivas económicas globales. En general, cuando se habla de qué pasa en el mundo, generalmente en estos últimos años siempre el punto de referencia es con respecto a la crisis financiera del 2008. Es decir, si ya salimos de la crisis, se terminó, cuáles fueron las consecuencias, estamos más blindados, menos, cómo vemos, digamos, la situación internacional en el contexto generalmente de lo que fue la crisis del 2008, algo que en general hay una discusión entre los economistas si la crisis fue en el 2008 o empezó en el 2008 y todavía, digamos,
tendremos las secuelas y las condiciones para que se repita. A ver cómo se mueve esto. Ahí está. Una forma digamos, gráfica de mostrar qué está pasando en el mundo, es decir que en una cierta forma hay una recuperación muy modesta y muy poco satisfactoria en la economía mundial y que en general, como todas las generalizaciones son problemáticas, pero en general esto parecería a un cuatrimotor, a un avión con 4 hélices, de la cual una sola funciona más o menos normalmente, que es la hélice de los Estados Unidos. Las otras 3 hélices no funcionan al nivel satisfactorio o no funcionan del todo. ¿Cuáles son esas otras hélices? Estados Unidos y el Reino Unido es la que más o menos funciona y la que permite al avión volar, pero con bastante riesgo. Luego tenemos la zona del euro en Europa, Japón, 2 hélices que realmente están prácticamente no funcionando, comenzando a dar vuelta, pero no es la que, digamos, lleva el avión hacia adelante. Y tenemos a las economías, China en particular, y las economías emergentes, que obviamente están creciendo, son países que están creciendo, pero a un dinamismo mucho menor. Ya vamos a discutirlo al tema con más detalle, pero a una velocidad mucho menor y no solamente menor comparado con su propia experiencia, sino menor comparado con las expectativas de los países emergentes, que hasta hace poco fueron el motor fundamental de este avión. Entonces tenemos un avión que, bueno, así como está, no nos va a llevar muy lejos, pero tampoco está estacionado en el aeropuerto. O sea, ha salido de la crisis en el sentido de que se está recuperando, pero no en una forma satisfactoria. El otro punto importante, combinando estos elementos, estas hélices, es que las economías emergentes están creciendo más que las avanzadas, pero cada vez menos en términos de la diferencia. Esta curva nos muestra cómo desde los fines de los 90 la diferencia entre lo que crecen las economías emergentes y lo que crecieron las economías avanzadas, esa diferencia fue aumentando. O sea, la locomotora del crecimiento fueron las economías emergentes que llevaron adelante el crecimiento hasta el 2008 en la crisis. Y desde entonces no es que las economías emergentes caen, sino que la diferencia, el diferencial entre lo que estas crecen y crecen las avanzadas va disminuyendo. Entonces esto es una característica importante. La otra es que en general, bueno, se mencionó acá anteriormente que hay una caída en la inversión en términos de la región, pero es una caída global de las inversiones. Los G7 también tienen un menor nivel de inversión, de menor nivel de acumulación de capital, que en cierta forma se está explicando también por qué la economía mundial va creciendo más lento, porque la productividad en general en el mundo va disminuyendo, el crecimiento en la productividad. Esa es otra característica importante. Y con respecto al tema fundamental del encuentro, también vemos de que a partir de la crisis, los activos bancarios internacionales, que es una forma de medirlo como porcentaje del crecimiento global, o del PIB global, viene cayendo. O sea, ¿qué son los activos bancarios internacionales? Son una reflexión, una medida de los flujos de capital. Los flujos de capital se van achicando en el sentido de que, en forma clara, ¿no? Es decir, esta montaña, digamos, claramente nos muestra que hubo un pico con la crisis y eso se va achicando. Y en realidad en los últimos cuatrimestres, los últimos 2 que no están en esta figura, es más marcado todavía esa caída en los flujos. Esas son todas las características de la situación. Crecimiento lento, poca inversión, y con menos movimientos de capital. Eso lo puse para ver si están prestando atención. No, lo puse porque, claro, como no dormí toda la noche, el que tiene que prestar atención soy yo, ¿no? Porque si no... pero ¿cómo sigue? Entonces, tenemos una salida tentativa de la recesión, pero muy volátil y con tasas mediocres. Hay riesgos e incertidumbres, sobre todo en la zona de Europa, o particularmente en la zona del euro,
como lo representa la tensión ahora creada en el caso de Grecia, pero que nunca había desaparecido. Y hay una desaceleración importante en la economía emergente. Este es el marco global. Claro, hay otras características, pero este es el marco particularmente importante para tener en cuenta. Luego, si desarmamos esto por regiones y tratamos de ver qué está pasando en forma más específica, la hélice que funciona en los Estados Unidos, bueno, una de las formas de verlo también es la caída importante en el desempleo. Esa es parte de la recuperación. Una parte es el crecimiento del producto, pero otra parte es la caída en el desempleo. El desempleo cayó de casi 9%, que había llegado a 8,5%, a menos de 5,5%, todavía por arriba de lo que es el desempleo de equilibrio en los Estados Unidos, que es alrededor del 4%. Pero, o sea, hay una recuperación clara en el mercado de trabajo. Ahora, si uno empieza a desarmar a este número, empieza a ver que no es tan fantástico, porque una parte importante de la caída del desempleo se explica también por una salida muy brusca y muy importante de la fuerza laboral. Mucha gente dejó de buscar trabajo, fue a estudiar, fue a hacer otras cosas, y dejó de buscar trabajo, de forma que hay menos, la fuerza laboral también ha caído junto con la caída del desempleo. Pero de todas formas, esto es una medida importante. Luego, a ver. La confianza se recuperó, este es el índice de confianza de los Estados Unidos. Hay dos índices de confianza en Estados Unidos, no me pregunten por qué, pues será porque la gente desconfía de alguno de los dos, pero hay dos índices de confianza, bueno, usando uno de estos, que es el de la Universidad de Michigan, se ve que hay una subida importante en la confianza, la recuperación de la confianza, pero con subidas y bajadas, ¿no? La confianza del consumidor es fundamental en los Estados Unidos, no es, por eso lo pongo junto con el desempleo, porque la confianza del consumidor es la que mueve el consumo. Y el consumo es más del 70% de la demanda en los Estados Unidos. Si el consumo no se recupera, si no hay consumo masivo, activo, dinámico, el crecimiento es casi imposible. Y si no hay crecimiento activo en el consumo, si hay mucho desempleo y si no hay confianza, ¿no es cierto? O sea, esos son los elementos que están por detrás. Pero ¿cuál es el problema, digamos, que afecta a los Estados Unidos en este momento y que en cierta forma es una carga importante en el crecimiento? Es el grado de endeudamiento de la economía. El sector privado está altamente endeudado, las familias altamente endeudadas, llegó a más del 100% del producto en un momento determinado, las empresas están endeudadas y el sector público está altamente endeudado. Tiene una deuda pública que se aproxima al 100% del producto y probablemente lo exceda. Hay varias cosas que se pueden decir sobre esto, pero una cosa que siempre se ha dicho es que cuando la deuda pública de un país excede el 100% del producto, generalmente no se termina pagando. O sea, hay un default, o hay inflación, o se suprime al sector financiero, se lo fuerza a tener deuda a tasas por debajo de equilibrio, etc. Y los Estados Unidos están llegando a ese nivel. Claro que hay un elemento que hay que tomar en cuenta, y es que una parte importante de esa deuda pública de los Estados Unidos es con la Reserva Federal. Y esa deuda, esto no les gusta a los americanos que uno le diga, pero está claro que esa deuda nunca se va a pagar. Yo no veo de ninguna forma un programa de ajuste en los Estados Unidos para pagarle a la Reserva Federal. No tendría demasiado sentido. Pero de todas formas, lo importante es el nivel de deuda que condiciona la posibilidad de tener políticas fiscales más flexibles. Por eso fue que parte de la recuperación se debió a las políticas monetarias flexibles, al quantitative easing que yo voy a referir. El quantitative easing, básicamente la política que se adoptó para salir de la recesión, para que la hélice empiece a andar, fue básicamente la expansión monetaria rápida y extremadamente agresiva. Lo que técnicamente se llama el aumento del balance o el incremento del balance del Banco de la Reserva Federal, que es lo que nosotros le llamamos la maquinita, ¿no? Hacer andar la maquinita impresora de billetes, básicamente. Esa política incrementó la deuda pública americana en forma importante, pero claro, fue a parar a la mano del Tesoro, de la Reserva Federal, y eso es algo que no solamente se adoptó en Estados Unidos, se adoptó en todos los países avanzados importantes. Acá vemos la tasa de interés llegando a cero, tanto en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Europa, como el aumento de los activos financieros de mano de la Reserva Federal, o sea, los pasivos del Estado
y también del sector privado, acumulados en el balance del Banco Central. En otras palabras, el Banco Central salió a comprar bonos del público, del sector privado, y con esto aumentó la cantidad de dinero, bajó la tasa de interés prácticamente a cero, y tenemos una política monetaria masiva que no ha creado ninguna inflación. Todo esto ha cambiado el paradigma de la política monetaria. ¿Cómo explicamos nosotros ahora de que acá en nuestros países, si hacemos esto, terminamos con una hiperinflación al estilo de Alemania en los 20? ¿Y por qué? Bueno, eso es un tema bastante más complicado, es un tema para otra charla. Pero evidentemente el paradigma de la política monetaria, que la expansión monetaria siempre lleva inflación, en este momento está prácticamente suspendido. Yo creo que al fin y al cabo estos paradigmas, al final, si se los corrigen y se los arreglan y se los entienden mejor, llevan casi siempre al mismo resultado. Si esto de alguna manera no se reabsorbe en el sistema, va a terminar con inflación, no cabe ninguna duda. Pero bueno, eso depende cuándo. Entonces, esta situación ha comenzado lentamente a revertirse. ¿En qué sentido? Que la parte cuantitativa se ha suspendido en la Reserva Federal, justo en el momento en que el Banco Central Europeo comenzó en la misma política. O sea que hay una política divergente. Pero la política del Banco Central de la Reserva Federal ha sido reducir la expansión monetaria, pero mantener las tasas de interés cerca de cero. Entre paréntesis, otro de los paradigmas o de los mitos o de los principios básicos y hasta lógicos de la economía monetaria también ha sido transgredido o cambiado en los últimos tiempos. Siempre se suponía, y cualquier persona supone eso, de que no se puede cobrar tasa de interés negativa. O sea, que a uno o le pagan interés o le pagan cero, o se queda. Pero llevar el dinero al banco y pagarle al banco para que le acepte el dinero, o comprar un bono y pagarle al Estado para que le acepte comprar el bono, era algo que se creía que no podía existir. Bueno, ahora vimos que existe. Los problemas que crea son otros. Pero de todas formas esa es la situación. Y cuando se revierte esto, obviamente comienza un periodo en el que la liquidez mundial, en que el costo de la liquidez comienza a cambiar, ¿no es cierto? La fiesta empieza a terminar. Lo que siempre nosotros decimos con respecto a esto es que acá hasta ahora hubo una fiesta de liquidez en el mundo, una extrema cantidad de liquidez a un precio muy bajo. Y nosotros en la Argentina siempre decimos que estamos fuera de la fiesta y cuando lleguemos a la fiesta probablemente vamos a llegar tarde, porque va a comenzar a terminar esta situación. Pero ese es uno de los problemas que plantea entonces la economía americana. El alto nivel de deuda y la limitación a la política fiscal y una reactivación basada en una política monetaria que no es de equilibrio de ninguna manera. Esto es lo mismo, ¿no? Los activos de los bancos centrales importantes. Aquí vemos el que se dispara hacia arriba es Japón, que tiene una tasa de endeudamiento de más del 200% del producto. Bueno, pasemos entonces a Europa. Europa, cuando se habla de Europa, se habla básicamente de la zona del euro, de la moneda única. Aquí es un lugar, es uno de los casos en donde la crisis se ha más o menos logrado estabilizar, pero no se ha logrado resolver. Y el problema de Europa básicamente ha sido la de adoptar una moneda única sin ningún tipo de arreglo creíble y reforzado de arreglo fiscal. Y una de las consecuencias de esta unión monetaria, de la adopción de una moneda única, ha sido una convergencia inicial de las tasas de interés. Cuando se creó la moneda única, las tasas de interés en Grecia, para poner el caso más extremo, pero en España, en Italia, en Portugal, en Irlanda, países relativamente débiles, convergieron a las tasas de Alemania, con el supuesto de que al converger las tasas de interés, el riesgo de tener un bono español, un bono italiano o un bono alemán era el mismo. Bueno, ahora sabemos que no es el mismo. Pero esa convergencia lo que hizo fue traer la fiesta de la liquidez a todos estos países y permitir que se cree una burbuja, un gran endeudamiento y una burbuja financiera.
Y eso fue la crisis en Europa, que tuvo consecuencias muy serias, a ver si lo hemos visto. Yo digo que la crisis no ha terminado y hay algunos indicadores. El primer trimestre de este año el ingreso en la zona de Europa creció 0,5%, pero todavía sigue siendo menor al ingreso, al nivel de ingreso en promedio. Sigue siendo menor al que teníamos antes de la crisis financiera. Este es un promedio, y los promedios, como ustedes saben, no sirven para mucho porque esconden muchas cosas. Como decían, que en las piscinas, en promedio, los petizos se ahogan. Pero bueno, eso no nos dice demasiado. Lo que sabemos es de que en promedio la economía europea todavía no ha llegado al nivel que tenía antes de la crisis. Creció 0,5% el primer trimestre, se calcula que creció 0,8% en el segundo trimestre. Y esto es un motivo de satisfacción, porque hasta ahora venía, digamos, cayendo la economía europea. La inversión se contrajo casi un 20%, la deuda pública se duplica. Teníamos un problema de deuda y una forma de resolver el problema fue aumentar la deuda. Obviamente no resolvió el problema, se duplica, como vamos a ver en una figura. Y lo más importante, que no puedo llegar, es el tema del desempleo, que ahora lo vamos a ver. Acá vemos el crecimiento y bueno, aquí vemos por qué los promedios no son muy útiles, ¿no? España e Italia han caído, mientras Francia y Alemania se han recuperado un poquito mejor. Pero el problema fundamental es el desempleo. El desempleo aumentó durante el programa de ajuste, el programa de austeridad, básicamente, que fue impulsado más que todo por la insistencia de los países del norte. Otro problema de una moneda única en países tan distintos es que las preferencias del público son muy distintas en los distintos lugares. Y los países nórdicos, Alemania, Holanda, Finlandia, Austria, tienen preferencia por políticas de austeridad y de mucho más equilibrio que los países del sur. Todo esto, sin embargo, no se reflejaba en las tasas de interés y bueno, eso fue el problema. Pero el problema fundamental es que el desempleo no se ha estabilizado, es el doble que en los Estados Unidos. Y ahí, en lugares como Grecia y España, superó el 25% de desempleo y el desempleo juvenil más del 50%. Esos son números realmente importantes. Y esta es la deuda pública a final del 2014, que vemos que, bueno, casi toda excede, o una parte importante excede el 100% que mencionábamos, que hace casi impagable esta deuda. Por supuesto que la línea larga es la de Grecia, que comenzó con una deuda de menor del 100%, tomó una quita en el año 2012 y hoy en día tiene una deuda de 170%. En esta situación, obviamente, decir que la crisis se ha superado sería poco realista. Pero la crisis está latente en muchos de los países, pero donde realmente está estallando hoy en día es en Grecia. Grexit es el exit, la salida de Grecia de la moneda única. Bueno, no les voy a contar toda la historia, pero en el año 2012, con el que fuera presidente del Banco Central de México, a Ortiz, escribimos un artículo conjunto en la revista The Economist. Publicó un artículo conjunto en el cual nosotros decíamos ahí que basado un poco en la experiencia latinoamericana, que no es necesariamente representativa, pero basado un poco en la experiencia y nuestra observación, no había ninguna salida sin un default masivo de Grecia. Yo luego escribí varios artículos en Financial Times sobre el mismo tema, hablando de la necesidad de un default, pero la necesidad de achicar la deuda. Llámenlo como quieran, ustedes saben de que las cosas se pueden maquillar, pero básicamente lo que había que hacer es achicar la deuda. En base a eso tuve mucha actividad de consultoría y con la Unión Europea, con el gobierno de Grecia. Claro que yo siempre les recomendaba de que el default que tienen que hacer sea al estilo de ustedes, ¿no? Al estilo uruguayo y no al estilo argentino, ¿no? No era necesario pararse en el Parlamento y declarar el default, pero era necesario reducir la deuda.
Bueno, eso se hizo en parte, pero no suficiente. Ahora, realmente, si ya se hizo, ¿por qué no se hizo completo? Es otra historia. Pero lo cierto es que la forma como se utilizó todo este tema terminó en lo siguiente, muy sencillo. Un default, no fue completo. La mayor parte de la deuda que tiene hoy en día Grecia es con con instituciones internacionales y con otros gobiernos, o sea, es deuda oficial. Hay solamente un 10% de la deuda con el sector privado, es deuda oficial. Cuando yo decía de que es increíble o no necesariamente posible, o sería innecesario o ridículo que el Tesoro americano imponga austeridad sobre la economía americana para pagarle a la Reserva Federal, eso es cierto, pero no es lo que está pasando en Europa, porque en Europa ni los países miembros de la Unión Monetaria no tienen un banco central propio, tienen un banco central colectivo y ahí sí hay que pagarle al Banco Central. Es una grandísima diferencia. La deuda que tienen los países avanzados o los países emergentes con su Banco Central no se puede ignorar. La deuda de Grecia con el Banco Central, y todo el problema que tenemos ahora es la deuda de Grecia con el ECB, con el IMF. Eso es el problema. Los 6.500 millones de euros que tiene que pagar Grecia a su Banco Central por la ayuda que recibió anteriormente es algo que normalmente en otros países no se haría. Entonces, Grecia está en una situación mucho más difícil. Bueno, eso fue lo que dije ahora y casi me echan, porque los alemanes no quieren escuchar de eso. No quieren escuchar el tema de que la deuda con el Banco Central en otros países no se paga y acá sí, es un peso que debería, de alguna forma. Finalmente lo que se sugirió es de que el Banco Central Europeo tendría que venderle esta deuda a otro agente que no sea un banco central y luego cancelarla, ¿no? Pero este es un problema específico, diferente, que hace diferencia a un miembro de una economía que tiene una moneda única con el miembro de una economía o con una economía que tiene su propio banco central. Lo cierto es de que Grecia perdió 25% de su producto, tiene un 25% por debajo de su producto, tiene un desempleo de 25%, 50% de desempleo juvenil. La situación social, económica y política es desastrosa y en realidad lo que se le está pidiendo al público es que haga todavía mayor ajuste, mayor austeridad para pagarle a su Banco Central, para pagarle al Fondo Monetario. Eso es difícil de venderlo en nuestros países, es también difícil de venderlo en Grecia. Por lo tanto, va a haber un acuerdo, porque probablemente no tiene otra en este momento, pero se mantendría como un acuerdo muy endeble, a mi juicio. O sea que la crisis en Europa no la veo que haya terminado. Y finalmente, quiero decir algo sobre los países emergentes. Varias cosas. Los países emergentes han tenido un problema de estar expuestos a la crisis de Europa, a la incertidumbre y la volatilidad de las políticas de los países avanzados, a esta fiesta de liquidez y a la desaceleración de China, porque China es uno de los países emergentes, pero afecta a todos los demás en una forma importante. Y la desaceleración en China, que comenzó como un proceso de ajuste, sencillamente, para reducir la inflación en China, ha afectado al resto de los países emergentes en forma directa. Acá vemos los flujos de capital hacia los países emergentes, cómo han tenido gran volatilidad, pero cómo últimamente, en los últimos trimestres, han venido cayendo. La caída en la inversión, a la que hablábamos antes, generalizada en los países emergentes, con algunas excepciones, como la India. Y el crecimiento de China, que se discute si las tasas chinas son 6,5 ahora, no 11, y si eso es estructural o es de corto plazo. Yo creo que es estructural en el sentido de que ha sido inducido. La caída en el crecimiento en China fue inducida como parte de una política, pero en este momento entró en una dinámica que le va a ser difícil poder recuperarse en el corto plazo. Brasil es otro país de los emergentes, digamos, significativos, con una recesión. Acá el doctor Mosca habló sobre eso, yo escuché cuando entraba que estaba hablando sobre ese tema. Pero lo que yo quiero recalcar, para terminar,
es que hay una imagen diferente de los países emergentes. Así como era el motor que llevaba el avión, ¿no es cierto? Era el engine of growth, el motor del crecimiento en los países emergentes, eran los dinámicos, y se inventó la idea de los BRICS. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un invento, lo inventó un economista de Goldman Sachs. Pero ¿cuál era la idea? Era mostrar que los países emergentes grandes son los dinámicos, son los importantes, son donde está el futuro, donde está el crecimiento, etc. Esa idea del crecimiento dinámico, del dinamismo de los países emergentes, se ha perdido hoy. Hoy en día alguien inventó un nuevo acrónimo que le llama los 5 frágiles. Los 5 frágiles son los 5 países en donde es posible que tengamos una crisis importante. Y da la casualidad que entre los 5 frágiles, 3 son miembros del BRICS. O sea, lo que era el dinamismo hoy en día es la fragilidad. Y eso es lo que creo que es importante recalcar. Y quería terminar indicando, bueno, ese es el mundo. Ahora, desde el punto de vista de nuestro país, de la Argentina, desde el punto de vista de la Argentina, y en cierta forma probablemente afecta acá también a ustedes, el mundo empieza y termina con 5 variables, básicamente. El resto es importante, pero no mucho. El crecimiento global es importante, porque eso determina las demandas generales en el mundo. Brasil y el real, fundamentales para la Argentina. China, importante, pero no tanto para la Argentina directo, pero sí importante para el resto de los clientes de Argentina. Y el precio de la soja y los términos de intercambio en general, que también vienen cayendo, han caído. La quinta variable es la que no podemos realmente apreciar. Sería importante para la Argentina, es importante para ustedes, que es la tasa de interés internacional y la liquidez internacional. Esa es la variable que no podemos, es la variable positiva en el mundo, pero que no la podemos aprovechar. Las otras 4 están todas contra nosotros. O sea, así como en una época tuvimos viento de cola, ahora tenemos viento de frente, está bastante claro. Crecimiento bajo, Brasil en recesión, el real devaluado, China sin crecer, el precio de la soja cayendo. La única variable que nos podría de alguna forma compensar es la caída en el precio del petróleo. La caída del precio del petróleo sería positiva, pero en el caso de Argentina, la caída del precio del petróleo tiene un efecto negativo, que es el de reducir la rentabilidad del proyecto de Vaca Muerta, que es el proyecto de las alternativas. O sea, hasta lo bueno no es tan bueno. O sea, realmente tenemos un poco el mundo en contra. Eso, por supuesto, no explica todo, pero creo que lo tenemos que tomar en cuenta. Es importante que tengamos una visión ampliada, generalizada de cómo viene la situación internacional, pero no debe ser, por supuesto, una excusa para explicar todo. Pero, por otro lado, tenemos que también ser balanceados. Cuando había viento de cola, cuando la situación internacional era muy positiva y la Argentina creció realmente durante los años 2000, ya, 2003 al 2007, se decía, bueno, pero había viento de cola, la política interna no era la importante. Cuando el viento se da vuelta, cuando la situación internacional está mal, dicen, bueno, el problema es las políticas, no es el resto del mundo. No, las cosas tienen que ser balanceadas. No puede ser que cuando esté bien las políticas no importan y cuando está mal es toda la política local. Hace falta un balance y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Muchas gracias.